bienvenidos a un nuevo video. Para el video del día de hoy vamos a continuar con las biografías de asesinos seriales, ya que como saben es un tema que a mí verdaderamente me encanta y que vi que a ustedes les gustó, ya que tuvo bastantito apoyo. El día de hoy nos vamos a adentrar en la historia de alguien cuyo caso es demasiado extenso, pero a su vez interesante. Así es que bueno, como ya se la saben, en este tipo de videos voy a estar narrándoles la biografía mientras sí nos hacemos un pequeño maquillaje. Pero ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en la biografía de Ted Bundy. Theodore Robert Cowell, más bien conocido como Ted Bundy, fue un asesino serial que trabajó en la década de los años 70 y nació un 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. La historia de Ted Bundy es muy interesante, ya que era hijo de una madre soltera y nació en un albergue. Por el contexto de la época no era bien visto que hubiera madres solteras, así es que los abuelitos de Louise, quien era su mamá, tuvieron la brillante idea de registrarlo como su hijo y hacer pasar a Louise como su hermana mayor. Del papá de Ted Bundy no se saben muchas cosas e inclusivamente se tiene la teoría de que su padre podría ser su propio abuelo. El entorno familiar de Ted Bundy no fue muy bueno, ya que básicamente creció en una familia disfuncional. Su abuelito era una persona muy violenta con sus hijas y su abuelita tampoco se salvaba del todo, ya que era una persona mentalmente inestable. No fue hasta el año de 1951 donde Louise, su mamá, decidió llevarse a Ted Bundy a Tacoma, Washington. Y ahí conoció a un hombre cuyo nombre es Johnny Cole Pepper Bundy. Es este sujeto quien le da el apellido Bundy a Ted. Hasta aquí todo marchaba relativamente bien y no fue hasta un día de 1969 que a Ted Bundy le empieza a entrar la espinita de su entorno familiar. Es así como se dice y se comenta que Ted Bundy fue a las oficinas del registro civil a buscar sus expedientes de nacimiento y es aquí donde se da cuenta que Louise no es su hermana mayor, sino que es verdaderamente su mamá. Obviamente Ted Bundy, al enterarse de todo esto, decidió alejarse de su familia, que pues al enterarse de todas las mentiras le dio coraje y decidió mejor apartarse. Ahora sí vamos a hablar un poquito ya de cómo era Ted Bundy, principalmente en su niñez. A Ted Bundy se le caracterizaba por ser una persona reservada, amigable y extremadamente obediente. Un rasgo que lo caracterizaba era que era extremadamente carismático y este rasgo lo tuvo hasta que fue adulto. Desde una edad muy temprana y como un tanto curioso, a Ted Bundy le empezaron a llamar la atención temas como un poco más siniestros y empezó a tener una fascinación extraordinaria por los cuchillos y la sangre. En su época adulta, Ted Bundy se codió con gente de muchísima importancia, como por ejemplo políticos, y también tuvo bastantes trabajos como de ayuda comunitaria. Uno de los trabajos que más se le reconoce o se le sobresale a Ted Bundy es que trabajó en una línea de ayuda para la prevención de suicidios. Se dice que Ted Bundy era extremadamente bueno en eso. Ya en su época adulta se le caracterizaba como una persona extremadamente atractiva, carismática, confiable. Básicamente tenía como mucho carisma y mucha gente caía más que nada por su labia, porque sí era extremadamente labioso. Hasta aquí todo se oye relativamente normal, como si no hubiera nada malo de por medio, como si Ted Bundy fuera una persona extremadamente buena. Pero lo turbio de esto es que Ted Bundy era una persona psicópata y narcisista. Es por eso que mucha gente caía en sus encantos, porque básicamente Ted Bundy utilizaba esa técnica para engatusar a las personas y posteriormente hacer lo que hacía.
Como todo asesino serial, pues primero empiezan con pequeños crímenes y Ted Bundy no se salva de estos. Empiezan con pequeños hurtos a casas y comercios, pero el primer crimen que se le atribuye a Ted Bundy ocurrió un 4 de enero de 1974. La víctima era Johnny Lenz, de tan solo 18 años. Ted Bundy entró a su residencia y la golpeó con una barra de hierro en la cabeza. Posteriormente abusó de ella. Afortunadamente Johnny logró sobrevivir, pero quedó con un daño cerebral permanente. Otro de los asesinatos ocurrió un 31 de enero del mismo año. La víctima era Linda Ann Healy, de tan solo 21 años. Ted Bundy, como siempre, entró a la residencia de Linda y la dejó inconsciente de un golpe en la cabeza. Posteriormente la sacó de la residencia y cometió el asesinato sin que nadie se diera cuenta. A todo esto la policía empezó a investigar, pero no encontró ninguna similitud entre ninguno de los dos crímenes. Y es que tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios dentro de la escena del crimen. Algunos datos curiosos de Ted Bundy como asesino. Principalmente se sabe que Ted Bundy seguía un patrón y tenía un modus operandi a la hora de cometer todos sus crímenes y asesinatos. Secuestraba a jóvenes en lugares públicos y sus víctimas sí siguen un perfil, y es que eran jóvenes blancas de entre 15 y 25 años. Y en su mayoría eran jóvenes universitarias. Como dato curioso, todas las víctimas seguían un patrón físico, y es que todas tenían una similitud con una exnovia que tuvo Ted Bundy llamada Stephanie Brooks. La historia de Ted y Stephanie es muy entretenida, y es que básicamente ellos se conocieron y Ted Bundy quedó sorprendido porque Stephanie era extremadamente guapa, pero lo que verdaderamente le impactó es que Stephanie era una persona de una familia muy pudiente, y básicamente en su familia Ted veía todo lo que él no había tenido. Es así como se encariñó y se enganchó tanto de ella, pero desafortunadamente Stephanie llegó a un punto donde ya la relación ya no iba bien y decidió dejarlo. Al hacer esto, Ted se vino para abajo, y desde este punto Ted le agarró muchísimo coraje a Stephanie, y se dice y se comenta que a ella nunca le hizo nada, pero se logró vengar de ella de otras maneras, utilizando sus métodos de psicópata narcisista. Regresando a su modus operandi, como dije, Ted Bundy se acercaba a ellas en lugares públicos y se acercaba principalmente pidiendo ayuda. A veces utilizaba algún cabestrillo, alguna venda, cosas similares para que las chicas cayeran y tuvieran compasión, o inclusivamente también se acercaba a ellas fingiendo ser una persona de autoridad. Posteriormente a esto, ya cuando se ganaba su confianza, la subía a su auto, que era un Volkswagen, básicamente un bochito, y de ahí se las llevaba a lugares remotos en donde las agredía, las violaba y posteriormente las asesinaba. También en algunas ocasiones irrumpía en las residencias universitarias o en las casas y hacía exactamente lo mismo. En los archivos se dice y se comenta que Ted Bundy regresaba a los lugares en donde había cometido los asesinatos y se quedaba ahí por horas. E inclusivemente, si se encontraban ahí los cadáveres, cometía necrofilia. Todo esto hasta que las condiciones del entorno o los animales salvajes hicieran imposible que esto se llevara a cabo. Como todo buen asesino, cuando empieza a ser reconocido, Ted Bundy empezó a cambiar muchísimo su apariencia física. Se dejaba la barba, se afeitaba, se cambiaba el peinado, e inclusivemente lo que llegó a hacer mucho también es que se empezaba a mover entre los diferentes estados y posteriormente volvía a cometer los crímenes, ya que, como dije, era algo que estaba en su naturaleza.
Para los asesinatos, Ted Bundy los cometía en diferentes estados del país. Por mencionarles algunos, Ted Bundy cometió asesinatos en los estados de Washington, Utah, Colorado, Florida, Oregon, Idaho y California, entre los cuales los asesinatos de los estados de Utah, Oregon, Idaho y California están no identificados. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las víctimas. No nos vamos a extender mucho porque, como dije al principio, sean demasiadas víctimas. Y más que nada, Ted Bundy seguía el mismo patrón en la mayoría de los asesinatos. Voy a mencionar únicamente 3 asesinatos que son como los que para mí tuvieron como más importancia o más impacto. Y el primer asesinato ocurrió un 11 de octubre de 1974. La víctima, Rhonda Stampley, de tan solo 21 años, estaba esperando su autobús en una parada de autobús cuando Ted Bundy se acercó a ella. Le ofreció un ride y al subirla a su carro se la llevó a un lugar remoto. Es aquí donde Ted Bundy violó a la joven mientras sí la estrangulaba. Se dice que aflojaba la soga con la cual estaba estrangulando y la volvía a apretar para mantenerla con vida. Afortunadamente, por un descuido de Ted Bundy, en el cual se descuidó un momento, la chica logró escapar, pero no lo denunció y mantuvo el secreto durante 40 años ya que tenía miedo a ser rechazada. Otro de los asesinatos ocurrió un 18 de octubre del mismo año. La víctima era Melissa Smith, quien era hija del sheriff del condado. Aquí Ted Bundy la raptó mientras ella se dirigía a la casa de su amiga y su cadáver no fue encontrado hasta 9 días después en Summit Park. Todo esto después de ser torturada y violada por durante al menos 5 días. Uno de los últimos asesinatos y que es caracterizado y nombrado como el que más importancia tiene en todo el caso de Ted Bundy ocurrió un 14 de enero de 1978. Este es el caso de la fraternidad Alpha Chi Omega. En este caso, Nita Nervi se encontraba regresando en la madrugada y se topó con la puerta de la fraternidad abierta. Al ver esto, ella se escondió ya que pensó que se trataba de un asalto. Al hacer esto, Nita pudo ver al sospechoso, el cual llevaba una gorra azul y una carpeta, salir de aquí. Posterior a eso, ella entró a ver cómo estaban sus compañeras y dentro de la fraternidad se encontró a Karen Candle, quien se encontraba tambaleándose gravemente herida por los pasillos. Dentro de ahí también se encontraba Kathy Kleiner, quien también se encontraba con vida, pero desafortunadamente Lisa Levy fue encontrada sin vida con un golpe en la cabeza y violada brutalmente. Dentro de ahí yacía el cadáver de Margaret Bowman, quien fue estrangulada y golpeada en la cabeza, el cual le destrozó el cráneo. Todo esto mientras ella dormía. Todo esto, los crímenes de la fraternidad fueron nombrados como los delitos de la década. Posterior a todo esto, la policía inició una investigación y se topó con que existía un modus operandi entre todos estos asesinatos propiciados. Debido a esto, se empieza a elaborar un retrato hablado del posible sospechoso, los cuales podrían ser de suma importancia para la captura de Ted Bundy. Ahora sí vamos a pasar a la captura de Ted Bundy y es aquí donde entra un personaje llamado Meg Anders, quien fue novia de Ted Bundy. A todo esto a Meg le entra como la espinita de posiblemente mi novio pueda tener algo que ver con los asesinatos y pueda ser un asesino serial. A todo esto Meg
llamó a la policía y mostró algunas fotos, algunos indicios, algunas pruebas. Desafortunadamente la policía decidió ignorarlos y centrarse mejor en otros asuntos. No fue hasta un 16 de agosto de 1975 en el cual un patrullero detuvo el auto de Ted Bundy en Salt Lake City. Todo esto para comprobar su matrícula. El sospechoso trató de darse a la fuga y se trataba del mismísimo Theodore Robert Bundy. Dentro del carro se encontraron con un pequeño kit de herramientas en las cuales se encontraban una palanca de hierro, esposas, sogas, linternas, cintas y otros objetos que dieron a indicios a una investigación, ahora sí, de Theodore Robert Bundy. Ahora sí vamos a pasar a hablar un poquito acerca de los juicios, porque sí, fueron varios. Y el primero ocurrió un 23 de febrero de 1976. Aquí se enjuició a Ted por secuestro agravado y se dice y se comenta que Ted Bundy entró a la sala de juicios con una confianza, ya que según él no existían suficientes pruebas en su contra. El 30 de junio del mismo año, Ted Bundy fue sentenciado con una condena de 15 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional. El 17 de marzo de 1977, Ted Bundy es entrevistado y es de aquí donde salen las famosísimas cintas y entrevistas. A todo esto, Ted Bundy cumplía una sentencia por secuestro y estaba a la espera de otro juicio por asesinato. No fue hasta abril del mismo año que es trasladado a la prisión del condado de Garfield en Colorado. Y por último, un 24 de julio de 1979, tras 6 horas de liberación, el jurado declaró culpable a Ted Bundy por los crímenes cometidos en la fraternidad Alpha Chi Omega. Hablando ya un poquito del tema de los juicios y lo que mencioné hace ratos, Ted Bundy entraba con muchísima confianza a las salas de juicio y básicamente utilizaba todo este proceso de los juicios como si se tratara de un show. Únicamente donde él se defendía, hablaba frente a muchísimas personas y como les dije, Ted Bundy tenía muchísimo carisma, muchísima labia, muchísimo todo e inclusivemente se dice y se comenta que mientras estaba pasando todo esto, Ted Bundy se acercó a una de las jurados y le propuso matrimonio. O sea, chéquense el nivel de descaro y desconfianza de este psicópata narcisista. Ahora sí, vamos a hablar de las fugas, porque sí, Ted Bundy trató de fugarse al menos 2 veces. La primera fuga ocurrió un 7 de junio de 1977 y para todo esto, Ted Bundy decidió ya no prescindir de sus abogados y representarse él mismo. Por este motivo a Ted Bundy se le permitió ir a la biblioteca a prepararse y leer un poco para que se pudiera defender. Pero todo esto Ted Bundy ya tenía maquinado un plan, y es que básicamente Ted Bundy dejó de comer mientras estaba en la cárcel y se comenta que empezó a hacer como muchísimo ejercicio y corría alrededor dentro de su celda. Todo esto para prepararse, ya que ese mismísimo día, desde la ventana de la biblioteca del segundo piso, Ted Bundy decidió saltar y darse a la fuga. Al hacer esto se lesionó el tobillo y salió corriendo. Su preparación sí le sirvió de mucho, ya que los guardias no lo podían alcanzar, pero afortunadamente lo lograron alcanzar y fue arrestado nuevamente. Su segunda fuga ocurrió un 30 de diciembre del mismo año, en el cual Ted Bundy trató de escaparse por el techo de la prisión. Ted Bundy confesó un total de 36 asesinatos, pero se cree que fueron más e inclusivemente hasta la fecha no se sabe el número exacto de asesinatos cometidos. Entre todo este proceso, Ted Bundy confesó haber decapitado al menos a 12 de las víctimas, y también confesó que guardaba la cabeza de ellas en su departamento como recuerdo. Al ser dada su sentencia y debido al agravio de todas estas situaciones, Ted Bundy fue ubicado en el pabellón de la muerte y condenado a la silla eléctrica. A todo esto, el juez decidió darle un pequeño mensaje, el cual consistía en que dijo que era una tragedia ver a tal desperdicio de persona.
Todo esto ya que Ted Bundy era una persona extremadamente inteligente y en sus propias palabras, si todo hubiera sido diferente, Ted Bundy hubiera sido un extraordinario abogado. Como pequeños datitos extra, mientras y todo este proceso de los juicios y la condena más que nada, Ted Bundy trató de meter una cantidad desmedida de amparos y prórrogas para aplazar el proceso de su ejecución e inclusivemente horas antes de su ejecución fingió haber perpetrado un mayor número de asesinatos para que fuera prolongado aún más el tiempo. Como último dato extra y que no puede faltar en todos estos casos de asesinos seriales, Ted Bundy fue quien proporcionó y patentó el trastorno de hibristofilia, ya que sí, a todos sus juicios, como dije, Ted Bundy era considerado una persona extremadamente carismática, extremadamente guapa, y a todo esto gente principalmente mujeres, acudían a los juicios únicamente para verlo a él. A todo esto sigo sin comprender que en todos los casos de asesinos seriales y más que nada en su mayoría sucedan este tipo de cosas. Eso es algo que nunca voy a comprender a lo largo de todos estos videos y de todos estos casos. Y es así como un 24 de enero de 1989, siendo las 4:16 de la mañana, a la edad de 42 años, muere por fin Ted Bundy a manos de la silla eléctrica. Y es así como por fin se cierra todo este ciclo de crímenes y asesinatos cometidos por Ted Bundy. Para que la historia de Ted Bundy sea contada a lo largo de los años, se han sacado series, documentales y películas, los cuales vamos a nombrar aquí, para tener un poco de contexto y que nos puede servir como un poco de apoyo para conocer más la historia. La primera película ocurrió en el año de 1986, llamada The Delivery Stranger. La segunda en el 2002, que tiene el mismísimo nombre, Ted Bundy. La película del 2003, Un extraño a mi lado, la cual está basada en un libro. Del 2016, la película Ángel Caído. Y del 2019, la película Extremadamente cruel, malvado y perverso. Del 2019 tenemos el documental producido por Netflix, el cual es llamado Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy. Del 2020 tenemos el documental Ted Bundy, enamorada de un asesino, producido por Amazon Prime. En este nos cuenta la historia de Elizabeth Kendall, quien fue novia del mismísimo Ted Bundy. Y por último, en el 2021 tenemos las películas No Man of God y Ted Bundy, American Boyman. Y pues bueno, hasta aquí es donde llega la biografía del asesino serial conocido como Ted Bundy. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció y si es que quieren más reseñas de asesinos seriales. Recuerden que también pueden dejarme en la cajita de los comentarios la sugerencia de la próxima biografía que quieren que hablemos en este canal. Te dejo por una esquinita de la pantalla la primera biografía del asesino serial, que es el mismísimo Richard Ramírez de Night Stalker, para que vayas y lo veas. Y pues bueno, ahora sí, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Tampoco te olvides de compartir, ya sabes que eso a mí en especial me ayudaría muchísimo. Tampoco te olvides que puedes seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, el link está en la descripción. Y ya que andas por ahí, recuerda que tengo un canal principal y el link también se encuentra por ahí abajito. Y pues bueno, ahora sí, tú y yo nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.